Bien, y ya entonces podemos comenzar a recibir a nuestra primera invitada de la mañana en este especial, como todos los días lunes, enfocado en la salud. Está con nosotros Ana María Moreno, quien es pediatra del Hospital Las Higueras, para hablar, como les comentaba, acerca de este retorno seguro para nuestros niños. ¿Cómo estás, Ana María? Es un gusto que puedas estar hoy día sintonizando y conectándote con nosotros en este especial de salud, sobre todo para nuestros pequeños. Hola, buenos días. Un gusto también para mí. No sé si podemos subirle un poquito el retorno porque nosotros la escuchamos muy bajo desde acá, desde el estudio. Así que mientras nos arreglan eso, primeramente preguntarte, creo que uno de los temas más importantes en la pandemia es tener clara la importancia de la inoculación, sobre todo en nuestros niños, ¿no? ¿Por qué se hace tan fundamental que los chicos estén vacunados y es que van a comenzar, ¿cierto?, en este ingreso al colegio, a las clases? Mira, la Sociedad Chilena de Pediatría está de acuerdo con el retorno presencial a clase, justamente por eso, porque nosotros tenemos un 80% de la población escolar que está con su esquema de vacunación completo contra el COVID. Y entonces eso nos permite que el ingreso sea mucho más seguro que los años anteriores donde todavía no teníamos vacunación completa. Eso es considerando los niños escolares, pero ojo, que los preescolares, o sea, los niños entre 3 y 6 años, que también están asistiendo a jardín infantil, la cobertura no es tan alta. Entonces es muy importante hacer un llamado a los papás de los niños preescolares, entre 3 y 6, que vacunen a sus hijos contra el COVID. Es fundamental. Sí. ¿Qué mensaje podríamos darle hoy día a aquellos padres que se niegan rotundamente a la inoculación frente a la COVID-19? Mira, esto es un tema, digamos, muy importante en pediatría con las vacunas en general, ¿ya? Con mayor razón con el COVID, que es una enfermedad que puede llegar a ser tan grave. La vacuna Pfizer, que es la que está aprobada a nivel internacional sobre los 6 años, está aprobada en todo el mundo, es absolutamente seguro, esto está respaldado por trabajo científico, y la vacuna que se pone entre los 3 y los 6 años, que es la Sinovac, también se ha puesto en China a muchos niños y se parece mucho al resto de las vacunas que nosotros tenemos en el esquema de vacunación de nuestro plan de inmunizaciones nacional. Así que son vacunas seguras. Todas las vacunas siempre pueden tener algún riesgo mínimo de hacer alguna enfermedad alérgica o de tener fiebre, pero son mínimos en relación al riesgo que tiene enfermar, sobre todo con el COVID. Ustedes saben que los niños hacen el COVID grave con menos frecuencia que los adultos, pero hacen. Y también hacen este síndrome inflamatorio sistémico que puede ser muy, muy grave. Ana María, me gustaría hoy día saber de qué manera poder prevenir que hayan contagios a nivel educacional, sobre todo en pequeños que claramente utilizan mascarilla, pero les es mucho más difícil el uso, a veces se las bajan, no saben dominarlas, ¿cierto?, por completo. Hablemos primeramente de la importancia del uso de la mascarilla en los establecimientos educacionales, para luego entonces entrar en este tema de los contagios. La mascarilla se ha visto que es lo que más previene el contagio, pero recordemos que está autorizada, o está recomendada en los niños mayores de 6 años y tiene que ser usada en forma permanente, igual que los adultos. En los niños más pequeños hay algunos niños que pueden usarla con supervisión, pero no está recomendada, ¿ya? La mascarilla es muy importante, pero también hay otras medidas. Lo que se aconseja por el Ministerio de Salud, hay todo un protocolo en los establecimientos educacionales en que hay que ventilar las salas también. Ojalá que haya una ventilación cruzada, que se pueda abrir una puerta y una ventana, por ejemplo, al mismo tiempo, ¿ya? Sobre todo en esta época en que todavía por clima podemos hacerlo. Y también se aconseja que los niños se laven las manos cada 2 a 3 horas. Lo otro importante es que los niños eviten, los adultos supervisen que los niños eviten los saludos más, donde hay más contacto físico. Y lo otro que es fundamental es que los padres monitoricen los síntomas respiratorios a diario en los niños que están asistiendo a clase y no manden a sus hijos si tienen síntomas respiratorios a clase. Claro. Antes de pasar a los síntomas, me gustaría saber por qué no es recomendable la mascarilla a menores de 6 años. Porque muchos tenemos, por ejemplo, niños de 4 años que están yendo, por ejemplo, al colegio y que igualmente el uso de mascarilla es, entre comillas, obligatorio, porque en realidad uno queda como padre de acuerdo con los demás papás que ojalá todos utilicen la mascarilla. ¿Por qué no se recomienda? Súper bueno que también podamos conversar acerca de eso.
Yo creo que es principalmente por el riesgo de asfixia en niños muy pequeños que no están supervisados. Perfecto, perfecto. Así que si es que un niño la usa de forma correcta y uno prueba y el niño no tiene ningún problema, se puede usar, no es problema. Ahora hablemos directamente de los contagios. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, estos síntomas que hacen imprescindible que los niños se queden en casa? La verdad es que con la variante Omicron las cosas cambiaron bastante, porque se ha visto que no todos los pacientes con Omicron tienen fiebre, que era el síntoma cardinal con la variante Delta y las variantes anteriores. Entonces, en realidad, lo que nosotros aconsejamos es que cualquier síntoma respiratorio, coriza, o romadizo, dolor de garganta, disfonía o ronquera, digamos, dolor de cabeza o fiebre también, los niños se hagan una PCR. Ya. ¿Qué pasa en el caso de los niños con romadizo o con constantes alergias? Bueno, ¿también recomendamos lo mismo o ahí hay que realmente saber si es que está con algún otro síntoma paralelo a eso? La verdad es que yo consultaría con su médico. Los pediatras conocemos a nuestros pacientes. Claro. Y con un examen físico general uno se puede orientar si el niño está haciendo una crisis de alergia un poquito más intensa que lo habitual o tiene otros signos al examen físico que hagan sospechar que tiene una infección respiratoria y en ese caso probablemente su pediatra le va a indicar la PCR. ¿En qué consiste entonces el aislamiento que deberían tener estos niños en caso de estar con estos síntomas? Bueno, en los colegios también hay un protocolo para que en caso de que aparezca en clase un niño con síntomas respiratorios, hay un lugar donde se pueda aislar mientras los padres los retiran. Eso es importante que los papás lo sepan. En todos los establecimientos debiera haber un lugar donde el niño puede esperar que los papás lo vayan a buscar y no seguir contagiando a los compañeros. Y en la casa, una vez que uno confirma el diagnóstico, tiene que estar aislado en una pieza, en su dormitorio. Tiene que usar, ojalá, un baño propio en la medida que se pueda. Y hay que tener mucho cuidado con los utensilios que usa para comer, manipular con guantes, ¿no es cierto? Tiene que ser, ojalá, muy bien ventilado la casa y evitar el contacto con otros miembros de la familia que no estén enfermos. En el colegio lo que se hace cuando aparece un caso en un curso es que se le hace un aislamiento preventivo, se retira de clase a los niños que están a menos de 1 metro, sentados, cuando es un solo caso. Eso te iba a preguntar, por ejemplo, los que están sentados en una misma mesa grupal, de cierta manera se hace el aislamiento también a ellos, ¿no? A todos los que están en como contacto estrecho de la persona que dio positivo, que está con estos síntomas, ¿no? Sí, a pesar de que ya el Ministerio eliminó este concepto de contacto estrecho como lo teníamos en las variantes anteriores, hay un protocolo para los colegios en que si aparece un caso confirmado, los niños que se sientan a menos de 1 metro, o sea que sería el caso que tú me nombras, también tienen que hacer un aislamiento preventivo. ¿Ya? Cuando aparecen 3 casos en un curso, se cierran las clases de ese curso por 1 semana. Eso es lo que dice el protocolo que tienen todos los establecimientos. Y se considera brote en un establecimiento educacional cuando aparecen más de 3 casos en 3 cursos diferentes. Y ahí es la Seremi de Educación la que estudia bien la situación del brote y entonces toma las medidas necesarias. ¿En qué momento se hace necesario llevar a nuestros niños a un centro asistencial? ¿En caso de fiebre o solamente si estamos frente a estos síntomas? Porque claramente a veces puede terminar siendo mucho más negativo el hecho de llevarlos y que se puedan quizás pegar otro tipo de enfermedad. ¿Cuándo crees que realmente se hace necesario, pertinente llevar a los niños a estos centros? ¿Y cuándo quizás podemos nosotros dejarlos en casa, verdad, en este aislamiento? Lo que pasa es que el COVID es una situación especial porque es una situación de salud del niño, de la familia, pero también es una situación epidemiológica. Entonces es importante identificar y comprobar que el niño tiene esta enfermedad para evitar que siga yendo a clase y que se siga juntando con otros niños, con otros adultos también. Entonces yo aconsejo que si los niños tienen síntomas respiratorios, consulten con su pediatra. ¿Ya? Ahora, si es que el cuadro de fiebre más de 48 horas o aparecen unos signos, los que nosotros los pediatras llamamos de alarma, que son dificultad respiratoria, rechazo alimentario, por ejemplo, en un niño más pequeño, en ese caso hay que consultar en la urgencia. ¿Ya? Pero ante síntomas leves que hagan sospechar que se trata de un caso de COVID, si hay antecedentes del contacto, es mejor consultar a su pediatra para objetivar la situación y así tomar las medidas pertinentes de aislamiento y las medidas que sean epidemiológicas. Claro.
¿Qué deberíamos de llevar en la mochila de los pequeños para poder, de cierta manera, cumplir con todos los protocolos sanitarios? Alcohol gel, más de 1 o 2 mascarillas, ¿verdad? El tema del lavado de manos también se hace fundamental. ¿Qué otras cosas deberíamos tener súper en cuenta hoy día como padres para poder hacer más fácil y efectiva el retorno a clases? Yo creo que hay que pensar primero en el transporte, ¿ya? En el transporte escolar también tiene los niños que se transportan en furgones, por ejemplo, también hay medidas que el Ministerio aconseja, ¿ya? Que sean, sobre todo que los niños no coman dentro del transporte escolar, porque eso significa que se sacan la mascarilla y que tienen más contacto estrecho. Y una vez que llegan al colegio, ojalá 2 mascarillas, porque las mascarillas, si se humedecen, ya no sirven, ¿ya? Y lo otro es que debieran durar media jornada, no más de la mañana. Si los niños tienen una jornada más extensa de la mañana, deberían cambiarse la mascarilla. El alcohol gel sirve también, por supuesto, y idealmente indicarles que se laven las manos cada 2 a 3 horas. ¿Serán recomendables las actividades extraprogramáticas donde muchas veces el contacto con los demás compañeros es mucho más directa? Hablemos de deporte u otras disciplinas. La verdad es que la posición de nosotros como pediatras es que el hecho de asistir en forma presencial a clases no tiene solamente que ver con la educación, tiene que ver también con el desarrollo, ¿no es cierto?, y la permanencia de los amigos, de las actividades deportivas. También hay algunos niños que tenemos que pensar que reciben alimentación en el colegio. Entonces lo que se aconseja es que sean las actividades completas, pero con las medidas necesarias. Ok. Ahora, también me gustaría hablar sobre la importancia de los padres cuando deciden utilizar ciertos medicamentos para improvisar, ¿no? Si el niño tiene fiebre, paracetamol. Si el niño le duele la garganta, ibuprofeno. Si el niño presenta romadizo, Prodel. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos como padres estar al mando de la salud de los niños con estos medicamentos? Y hasta qué punto quizás es perjudicial, ¿cierto?, ser los propios médicos de la casa. La verdad es que yo creo que hay que evitar siempre la automedicación. Y eso tiene que ser, digamos, algo que nosotros los médicos siempre decimos de forma categórica. Lo que sí es que los padres pueden manejar, por ejemplo, los antipiréticos, el paracetamol. No es necesario que el niño llegue con fiebre a la consulta médica. ¿Ya? El papá puede administrar la dosis correcta, indicada por su pediatra, habitualmente nosotros se lo indicamos en su cuaderno, ¿cierto?, porque depende del peso del niño, y darle medicamentos si está con fiebre más de 39, mientras consulta, eso se puede hacer, pero solamente los antipiréticos, ¿ya? En general, los antihistamínicos no se usan en los resfríos ni en las infecciones respiratorias, sino en la alergia, que es el caso del Prodel, por ejemplo, y los antiinflamatorios no esteroidales también. Hay algunos, el ibuprofeno está recomendado por la Cámara Americana de Pediatría para manejar la fiebre, pero hay otros que no, pueden producir alteraciones renales y otro tipo de enfermedades. Entonces, uno tiene que conversar con su médico qué medicamentos puede usar en forma urgente para la fiebre, que es principalmente paracetamol o ibuprofeno, y conocer la dosis, y con eso yo diría que es todo. El resto es indicación médica. Con respecto al botiquín que podríamos tener en casa en caso de... ¿cuáles son quizás los medicamentos que sí o sí deben estar dentro de esta cajita que obviamente se hace prioritario hoy día en pandemia? Solo ibuprofeno, paracetamol. Ya, solo aquellos dos. Más gasas, particuritas, ¿no? Y todas esas cosas en caso de cortes y... Bueno, un botiquín pequeño, claro, por día sí es útil siempre, sobre todo en las vacaciones, que tienen una actividad física, alcohol, esas cosas. Pero nada más que eso, ¿ya? Y en los niños pequeños las vitaminas, porque también se ha visto que la gravedad del COVID está relacionada con déficit de vitamina D. Entonces, nosotros normalmente suplementamos a los niños con vitamina D en forma normal hasta el año, pero aquí cobra, digamos, una doble importancia que los niños están recibiendo la suplementación que necesitan de vitaminas. ¿Cómo se ha visto en toda esta nueva realidad que hemos tenido virtual, el tema de las teleconsultas? ¿Son recomendadas? ¿Han llegado para quedarse, doctora? Yo creo que ¿Son sí, efectivas que en el caso de que no queramos exponer a nuestros hijos a llevarlos a centros donde hay quizás otras patologías dando vuelta, digamos, otros bichitos ahí? Yo creo que sí, yo creo que la teleconsulta ha sido una herramienta muy útil, en pediatría también, sobre todo los adultos, pero en pediatría también,
pero ojo que yo creo que se va a quedar, pero sobre todo para algunas cosas que no requieren que uno examine al niño. En las infecciones respiratorias es importante examinar al niño, ocultarlo, saber cómo se escuchan sus pulmones, examinarlo completo, sobre todo los niños más pequeños. Entonces yo creo que la telemedicina tiene mucha importancia en algunas patologías en que uno controla, pero no necesariamente necesita el examen físico. Ahora, luego de saber la importancia de estas teleconsultas, que yo creo que siempre se hacen positivas, a menos que quizás tengamos algo un poco más grave, donde tengamos que acudir, por ejemplo, a las urgencias. ¿Cómo están hoy día funcionando las urgencias para poder recibir a tantos niños que quizás estén con mucha más fiebre de lo normal, ¿verdad? Problemas respiratorios incluso más graves. ¿Están preparadas, me imagino yo, para poder recibir a tantos niños que quizás puedan estar frente a algunas patologías un tanto más graves? ¿Y están preparadas? Todavía la mayoría de las urgencias están diferenciadas en urgencia respiratoria y otras patologías. Entonces los niños con urgencia respiratoria pasan por otro carril, sobre todo para no mezclarlos con niños que están sanos desde el punto de vista respiratorio por el riesgo del COVID. Pero las urgencias se han visto bastante más estresadas por el aumento, digamos, de casos, pero están funcionando y digamos, uno puede acudir a ellas. Probablemente eso va a aumentar un poco porque hay que pensar que el año pasado en pandemia nosotros no tuvimos otros virus respiratorios que normalmente nos estresan mucho en las urgencias y los servicios de hospitalización durante el invierno, como el virus sincicial respiratorio, el adenovirus, otros virus. Y este año, con la asistencia presencial a clase, sí van a circular en conjunto con el COVID. Esperemos que el COVID ya vaya bajando. Eso es lo que esperamos. ¿Qué tan riguroso deben ser los grupos en los centros educacionales para poder, obviamente, combatir y controlar una pandemia como esta? ¿Qué tan riguroso qué, perdón? No, ¿qué tan rigurosos deben ser los centros educacionales para poder combatir de mejor manera y controlar, ¿cierto?, esta pandemia en el caso de todos los niños que ya han ingresado a sus clases? Bueno, yo creo que es fundamental que se cumplan los protocolos que se han diseñado para eso. El protocolo justamente lo que busca es que el retorno a clases sea seguro, ¿ya? Como yo te decía antes, están muy claros los protocolos respecto de la ventilación, del lavado de manos cada cierto rato, y de lo que hay que hacer cuando aparece un niño sintomático, ¿ya? Eso es fundamental, que los establecimientos sean rigurosos y que la Seremi, digamos, de Educación supervise eso. Ana María, hay muchos padres que están súper angustiados todavía con el tema de la pandemia. Sabemos que hay gente que ha muerto, seres queridos que han partido, y padres, como te digo, que están súper nerviosos con el tema de mandar a sus hijos al colegio. Hay algunos que incluso se rehúsan en enviarlos. ¿Qué consejos podríamos darle a todos aquellos padres que se sienten todavía un tanto vulnerables frente a la COVID-19? Yo creo que es normal como padre tener esas aprensiones, y yo creo que el mejor consejo es que los niños tengan su plan de vacunación al día. ¿Ya? Eso es fundamental. Nosotros hemos visto, digamos, gran diferencia entre la población vacunada y no vacunada respecto a la gravedad del COVID. Eso es indudable, ¿ya? Y no solamente del COVID, ahora el 7 se inició la campaña de vacunación contra la influenza. La influenza y la vacuna anti-COVID se pueden poner juntas, solamente tiene que ser en distintos brazos, pero se pueden poner el mismo día. Entonces es importante que los niños tengan su plan de inmunizaciones completo, todas sus vacunas al día. Y las medidas que ya nombramos, que vayan con mascarilla, que tengan la alternativa de cambiarse la mascarilla, que tengan todas las precauciones durante el traslado, ojalá que los niños no coman en el furgón. Principalmente eso, y estar atentos a los síntomas y consultar en forma precoz en caso de que aparezca algún síntoma. No solamente porque los niños en general hacen un COVID leve, la mayoría, pero es importante que los papás, si aparecen síntomas respiratorios, no lo manden al colegio para que evite contagiar al resto, a los compañeros, que a su vez pueden contagiar a adultos mayores o personas que tienen comorbilidad y pueden hacer un COVID más grave en su casa.
Claro, Pero yo creo ese otro punto súper importante. Conocemos madres que están embarazadas y que llevan a sus pequeños hacia la cuna o a los colegios. Tenemos también niños que viven con sus abuelos mayores. Entonces me imagino que ahí debe ser mucho mayor el cuidado, quizás familiares con algunas patologías, ¿no? exacto. Hay que extremar las medidas, principalmente la mascarilla. Y uno tiene que los niños entienden todo, uno tiene que explicarles que esta es una situación en que uno no tiene que tocarse tanto, acercarse tanto a los compañeros, que es transitorio, que esto va a pasar, que después van a poder recuperar sus juegos normales, ¿cierto? Pero eso uno se lo puede explicar. Y principalmente la mascarilla y el lavado de manos. Agradecerte enormemente por esta conexión, te deseamos una increíble semana, un gran abrazo a todo el equipo que trabaja en el Hospital Las Higueras y nada, siempre agradecer que especialistas como tú puedan estar hoy día entregándonos contenido que es tan importante para nuestras familias y para toda la gente que nos sigue. Muchas gracias, un agrado y cuando quieran. Nos vemos. Junto entonces con nuestra doctora nos vamos a comenzar a ir a una breve pausa comercial. Ya tenemos todo un programa destinado justamente a enfocarnos en la salud de nuestros pequeños, así que te invitamos a que no te separes de nuestra sintonía. Vamos rápido y volvemos. Solo te doy a ti, el amor es así de simple. Oh.